Gloria a Dios. La inquietud que tuve, este es un tema que yo lo prediqué hace un tiempo aquí en la iglesia, pero están llegando nuevas personas, nuevos creyentes, y el Espíritu me inquietó para que volviera a traer esta enseñanza, claro, con algunas cosas más que el Señor me mostró, un poco más ampliado, pero tiene que ver con la forma en que nosotros luchamos. Por eso se llama así. ¿De qué forma luchamos? Ese es el tema. ¿De qué forma luchamos? Mis amados, y es importante que nosotros estemos pendientes que en la vida tenemos una lucha constante, que de manera natural nosotros tenemos que luchar, que de manera espiritual también tenemos que luchar. No tenemos lucha contra carne ni sangre, dice la palabra, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay gente que ignora esto, hay gente que piensa como que lo evangélico tan loco, hablando de demonios y esas cosas, pero lo que pasa en el mundo nos muestra que nosotros no estamos solos. Por eso nos dice en 2 Corintios capítulo 10, esa es la otra lucha que tenemos. Versículo 1 hasta el 6 dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo estando preso ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué razón? Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar la desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Bien, amados, como decía, tenemos una lucha y no podemos negarlo. El asunto es de qué manera nosotros llevamos a cabo esa lucha. Hay una lucha que tiene que ver con la parte interna, como leímos aquí en Corintios. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas fortalezas son estructuras internas con las que nosotros tenemos que luchar para ser transformados. Pero también hay una lucha externa, como dice Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, que habla de que luchamos contra huestes espirituales de maldad. Hoy vamos a tener la primera parte. Hoy vamos a hablar del primer tipo de lucha que tenemos, que es la lucha interna, la lucha en nuestro ser interior. Y es importante que trabajemos esto, porque dependiendo del éxito que yo tenga en la lucha con mi ser interior, será el éxito en las luchas externas, con las huestes espirituales de maldad y con el mundo que también me agobia. Nos daremos cuenta, amados, que esta lucha es real y que es el día a día nuestro. Esos pensamientos, esas cosas, y es una lucha que se da en nuestra mente. Esa batalla interna se da en nuestra mente. Ese es el campo de batalla, se puede decir, en nuestra mente. Y le voy a definir brevemente lo que es la mente. La mente es la facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. Esa es la mente. Hay palabras en el griego que son afines a lo que es la mente, o lo que es la cualidad de la mente, como lo que es el juicio, la percepción, la inteligencia,
el raciocinio, el recuerdo, la opinión, la inclinación, la actitud. Todo eso es parte de nuestra mente. Y ahí es que se da la batalla. Esta es la primera batalla que tenemos que tomar en cuenta. Porque cuando Adán y Eva pecaron, pasó algo en el ser humano. El ser humano tenía una mente libre, abierta, sin prejuicios, sin pecado. Pero cuando el ser humano cae en el pecado, su mente cambió totalmente. A partir de ahí, todo se transformó. Y por esa razón es que usted se da cuenta cómo es el ser humano. Cómo cada quien tiene formas, tiene situaciones, piensa de una manera que es muchas veces hasta dañina para ellos mismos y para otros. Y uno a veces quisiera cambiar al otro y le cuesta que el otro cambie. Usted se va a dar cuenta y se da cuenta de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque por causa del pecado, la mente recibió una transformación. Y miren lo que dice la Biblia. La Biblia habla de diferentes clases de mentes que vinieron por causa del pecado. Cosas que pasaron en el ser humano por causa del pecado. Por causa del pecado nuestra mente fue transformada. Y la Biblia habla de que se convirtió la mente en una mente corrompida. Mente corrompida. Como dice Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hay mentes corrompidas, dice la Biblia. Hay mentes carnales. Según Colosenses 2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Estamos hablando de mente corrompida, de mente carnal, y también la Biblia habla de mente reprobada. En Romanos 1:28 dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente desaprobada, desautorizada, incorrecta, para hacer lo que no conviene. Ante esta situación, en el versículo que leímos al principio, Pablo estaba defendiendo, porque lo estaban acusando de que él era carnal. Y Pablo entonces comienza a defenderse, y ahí en esa defensa de Pablo, Pablo presenta algunos principios y algunos argumentos importantes, que es lo que vamos a tomar en cuenta hoy, para que nosotros podamos pelear correctamente esta batalla interna. Aquí no tiene que ver con mi vecino, ni con mis hijos, ni con el esposo. Es una batalla tuya. Y es una batalla que nadie la puede pelear por ti. Esa batalla en tu mente, esa transformación, porque el pecado nos dañó. Por bueno que usted sea, por bueno que seamos o que creamos que somos, por bien que creamos que estamos, hay problemas internos que se han estructurado, que tenemos años peleando con eso y no hemos podido cambiarlo. O no hay cosas que nosotros, aún después de venir a Cristo, estamos peleando con ellas. Y ahí, batallando. Sí, amados. Pablo entonces, como le estaban acusando de que él era carnal, él comienza a argumentar. Y esta respuesta que Pablo le dio a ellos muestra principios básicos de esa lucha interna que vamos a compartirlo hoy. Primer principio que se ve aquí, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, es que no luchamos según la carne. Esta lucha que tenemos para poder lograr vencer no puede ser una lucha según la carne. Y me explico ahora. Aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Por ejemplo, en Efesios 6:12, Pablo también decía que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y aquí en 2 Corintios dice que no militamos según la carne. Entonces, ¿qué significa esto? Que no es una lucha contra los seres humanos. Mi lucha no tiene que ver
con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mi vecino. Es una lucha que no es contra los seres humanos. Ni tampoco es una lucha que tiene que ver con las habilidades humanas. No es algo que yo, porque soy más inteligente, o porque estudié, o porque yo hice una carrera, o soy psicólogo, o soy doctor, o soy profesor. No tiene que ver, no es una lucha con habilidades humanas. No es, nuestra lucha no es según la carne, dice el apóstol Pablo. O sea, ¿por qué decimos esto? Para que tengamos claro que si queremos tener victoria y un cambio verdadero internamente, no podemos pensar que porque yo tengo una profesión, eso es lo que me va a dar la victoria. Porque yo lea mucho, eso es lo que me va a dar la victoria. Que porque yo tenga ciertas habilidades, ciertos niveles, ciertas destrezas, eso es lo que me va a dar la victoria. Nada de eso tiene que ver con esta lucha. Es una lucha no con la raza humana, y es una lucha que no es en nuestras habilidades. Es lo primero. Lo segundo que tenemos que tomar en cuenta es que nuestras almas son poderosas. ¿Cuántos lo saben eso? Amén. Pero son poderosas en Dios. Dice el apóstol Pablo, nuestras almas no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. Esto indica que fuera de Dios no serían poderosas. Yo les voy a decir almas que la gente usa, que son almas espirituales, pero no la usa en Dios. ¿Usted sabía que hay mucha gente que ora y que no tienen a Cristo en su corazón? Mucha gente que dicen que creen en Dios y que hablan de Dios y que le piden a Dios y que se arrodillan ante Dios, pero la manera en que lucha no es en Dios. ¿Y qué significa que nuestra lucha sea en Dios? Que si yo oro, yo no oro como a mí me parezca que debe ser la oración. Que si yo hablo de la palabra, no tiene que ser que la palabra sea como a mí me parezca que es mejor. Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios, siempre. Mi lucha y mis almas son poderosas, pero en Dios. No tiene que ver con mis dones ni mis habilidades. Y no tiene que ver que las cosas que yo haga sean cosas que estén en la Biblia. Una gran cantidad de gente hace cosas que están en la Biblia, pero no caminan en Dios. Para que estas armas sean poderosas, tiene que ser en Dios, no fuera de Dios. No fuera de Dios. Así que estas armas, hoy vamos a citar algunas de esas armas que tienen que ver con el campo de la mente. Hay más cosas que las vamos a mencionar en el segundo mensaje, pero lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con el campo de la mente, con la batalla que tenemos en nuestro ser interior. La Biblia dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué sucede con nosotros? Que cuando el hombre pecó, el espíritu que estaba conectado con Dios, ese espíritu se desconectó de Dios y el hombre aprendió a vivir por el alma, por su mente, por sus sentidos, por sus pensamientos. El hombre se desconectó de Dios y aprendió a vivir su vida conforme a su propia opinión, conforme a sus propios deseos, conforme a su propio razonamiento. Por eso el hombre tiene esa actitud fuera de Dios. Ahí pasó entonces lo siguiente. Al desconectarnos de Dios espiritualmente, la palabra de Dios no tenía cabida en nosotros como debía tenerla. El mandato de Dios, la guía de Dios por el Espíritu Santo se dañó. Eso es como si fuera una señal. Usted se da cuenta cuando usted está en un lugar y tiene señal de Wi-Fi o no tiene señal de Wi-Fi, ¿verdad que sí? ¿Alguien sabe de qué yo estoy hablando aquí? ¿Verdad que sí? Eso sí lo sabemos nosotros, ¿verdad que sí? Se nos va por un rato la señal y se nos fue la señal. Pues bueno, cuando el hombre pecó, ¿tú sabes lo que pasó? Se le fue la señal. Se desconectó de Dios. Y todo lo que hacía era en base a su propio razonamiento. Pero ahí es donde nosotros entonces, cuando venimos al Señor, hay un nuevo nacimiento. Y nosotros ahora, en Cristo, hemos volvido a encontrar
la señal de Wi-Fi. Hemos vuelto a nacer, dice la Biblia. Nosotros antes estábamos como muertos. No había señal, había desconexión. Ahora estamos conectados con Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo primero es tener a Cristo. Pero ¿y por qué razón, teniendo a Cristo, todavía nosotros tenemos tantos problemas y tantas situaciones? Ay, yo pensé que cuando yo llegara a Cristo, todo lo malo que yo tenía en la mente se me iba a ir todo así de repente. Se borró todo. Y usted se da cuenta que tiene a Cristo y todavía esos malos pensamientos siguen metidos ahí, clavados en esa mente. ¿Qué pasó, Señor? Pero yo pensé que esto era más fácil. Amados, es que entramos en una nueva posición, que ahora hay una diferencia. Hay armas que tenemos que necesitamos usarla en el Señor. ¿Para qué? Para derribar todas esas cosas que el pecado nos trajo a nuestra mente. ¿Usted recuerda cuando Dios le dijo a Moisés y a su generación y al pueblo de judío que les daría la tierra de Canaán? Dios le dijo, yo le voy a dar esa tierra. Tierra que fluye leche y miel, tierra buena. Y Dios cumplió su palabra, Dios se la dio. Pero Dios no sacó a la gente que estaban ahí. ¿Quiénes tuvieron que sacar a los habitantes de Canaán? El pueblo. Dios le dijo, yo estoy contigo, yo te doy las armas, yo seré tu guía, yo seré tu Dios. Mira, esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Óigame, y era tanto así que ellos prácticamente tenían que hacer un esfuerzo menor porque Dios les daba la victoria en las batallas. No importa qué difícil fuera esa ciudad que es fortificada como Jericó, por ejemplo, que era una ciudad amurallada muy fuerte. ¿Y qué fue lo único que ellos tuvieron que hacer? Darle, ¿cuántas vueltas fueron? No fueron 7, fueron 13 vueltas, porque dieron el primer día 1, el segundo día y el séptimo día dieron 7. O sea, si usted lo suma, son 13 vueltas. Y después de eso, ¿qué pasó con la muralla? Se cayeron, pero ellos tuvieron que dar vuelta. Así que estamos en Cristo, amados, pero necesitamos ponernos las pilas y dejar de ser haraganes y dejar de ser vagos, si se puede decir, y dejarle todo a Dios. Señor, cámbiame, transfórmame, hazme nuevo. ¿Y tú qué es lo que vas a hacer entonces? ¿Qué tú vas a hacer? No, Señor, aquí estoy dispuesto a cambiar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Entonces el Señor te va a guiar y te va a decir cómo desalojar esas cosas. Ahí entonces cuando entran en escena nuestras armas. Primera arma, la tan indispensable y tan básica que es la palabra de Dios. Es lo primero que nosotros necesitamos tener como arma. La palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, ¿por qué razón? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, que la palabra de Dios puede con esto. Más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Sabe lo que era una espada de 2 filos? Los soldados tenían antes de espadas para pelear, pero tenían otro tipo de espada más pequeña, que era para pelear de manera personal y bastante afilada que era. Esa ellos peleaban ahí y mataban al contrincante. Entonces, me va a hacer caer esto. Entonces, ese tipo de espada es lo que está diciendo aquí la palabra. Viva, eficaz y cortante, más cortante que eso, que penetra hasta ¿dónde? Hasta partir el alma. ¿Y qué más? Las coyunturas, los tuétanos. ¿Y qué hace entonces? Que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que si nosotros queremos tener una ganancia en la mente, si nosotros queremos tener un cambio en los pensamientos, necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser como respirar todos los días. La palabra de Dios tiene que ser como cuando usted se levanta. Hay gente que lo primero que empieza es en el café. Yo no sé si estoy hablando de mí, pero desde que se levanta, café. Bueno, entonces la palabra de Dios tiene que ser que desde que usted abra los ojos,
necesito alimentarme, necesito recibir la palabra, ya sea que la lea, ya sea que la escuche a manera de un devocional, ya sea que la escuche grabada, que la vea, que vea un video, lo que sea, pero que la reciba y esté constantemente en contacto con ella. ¿Por qué? Porque la palabra penetra hasta partir el alma. La parte. Hay gente que quiere cambiar, pero el único momento que recibe la palabra de Dios es el domingo en la mañana cuando va al culto. Eso no, así no puede funcionar eso. Nosotros necesitamos seriamente tener un tiempo con la palabra de Dios. Ahí no hay tu tía, como dicen. Ahí no que me levanto cansado, que no tengo tiempo. Eso de que yo no tengo tiempo, eso no, eso son excusas baratas. Eso es la misma carne, porque dice la Biblia que la carne se opone contra el espíritu. Y todo lo que es de Dios, a usted le va a dar más trabajo que otra cosa, porque la carne se opone contra el espíritu. Ver una novela va a ser más fácil que leer la Biblia. ¿Sí o no? Ver una serie va a ser más fácil que leer la Biblia. Señores, porque hay gente que dura horas muertas viendo series. Y ya un capítulo y el otro, y se le van 4 o 5 horas viendo series. ¿Quién dura 4 horas leyendo la Biblia? ¿Quién dura 4 horas en oración y un tiempo ahí con la palabra, escuchando? Deja ver qué es lo que Dios me está diciendo. Deja que la palabra, ¿qué aprendí de aquí? ¿Qué me dijo Dios ahora? ¿Qué es lo que e ir y la palabra vaya metiéndose y partiendo el alma. ¿Quién le dedica 4 horas? ¿Quién le dedica 2 horas? ¿Quién le dedica 1 hora? O por lo menos 30 o 40 minutos en el día para dejar que la palabra penetre hasta partir el alma. ¿Usted cree que nosotros necesitamos orar? Sí, pero usted cree que hay un momento también donde nosotros necesitamos no orar, sino escuchar a Dios hablar por la palabra. Por la palabra. No, yo pongo la emisora a las 24 horas. Está bien, en parte usted recibe la palabra. Pero no es lo mismo cuando yo tomo la comida y me la como, a que a mí siempre tenga que darme la comida en la boca. Es muy fácil. Yo, si quiero ver la Biblia, pongo una emisora a las 24 horas. Y no estoy diciendo que no, lo puede hacer. Pero ¿y el tiempo personal? ¿Y su esfuerzo personal? ¿Dónde está? Todo lo que usted recibe siempre es que otro se lo da. Todo lo que recibe, hay personas que no leen la Biblia, que saben mucho de la Biblia, pero no la leen. No, esa Biblia está nuevecita, no está estrujada, no está señalada, no tiene nada. Ahora, si usted tiene problemas de lectura, hay otras formas. Si no sabe leer, hay otras formas. Ahí está la Biblia hablada. Están devocionales y otro tipo de cosas que le ayudan a conectarse. El punto es que se conecte con la palabra de Dios, porque es lo único que penetra hasta partir el alma y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando algo esté mal, la palabra se va a meter profundamente y me va a decir, mira, eso está malo, eso no está bien, ese pensamiento está equivocado. Va a meterse y va a discernir los pensamientos de mi corazón. Así que la primera arma se llama la palabra de Dios. Segunda arma, amados hermanos. Estamos hablando de armas que tienen que ver con el campo de la mente, que penetran a la mente, que transforman la mente. Usted sabe que la segunda arma, al principio cuando yo leí el versículo me llamó la atención y dije, qué raro, ¿por qué será? Dice, la segunda arma es la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo la sangre de Cristo trabaja con mi mente? Transforma mi mente. Miren lo que dice aquí. Hebreos capítulo 9, versículo 13 al 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Para servir a Dios, nuestra conciencia de obras muertas tiene que estar limpia. Entonces yo le hice una pregunta al Señor, ok, ¿y qué son obras muertas? Justamente esas obras muertas están en la mente. Y justamente esas obras muertas tienen que ver con muchas cosas que nosotros guardamos y están muy relacionadas con la falta de perdón. La falta de perdón, ¿qué hace? Que guarda. Y cuando usted guarda, lo que usted guarda se daña, se pudre. Entonces, ¿qué sucede? Esas obras muertas son todas aquellas cosas, frustraciones, injusticias, cosas que me hayan pasado y que yo las tengo todavía ahí guardadas. Obras muertas también, cosas que a lo mejor yo pensé un tiempo que tuve de gloria, porque hay gente que ha tenido tiempo de gloria y pasan los años y se vive hablando de ese tiempo de gloria toda su vida. Sí, porque cuando yo hacía esto y cuando yo hacía esto y todavía siguen hablando de eso. O hablan de lo que hicieron o hablan de lo que le hicieron. No, porque a mí me hicieron esto. Entonces, eso son obras muertas. Esas son cosas que tuvieron su tiempo bueno o que también tuvieron su tiempo malo. Las obras muertas se pueden dar en esos dos niveles. Buenos en cosas que a lo mejor le pasaron buena un día, bien. Te la guardó, ok. Pero las misericordias de Dios son nuevas cada día. Si yo tuve una misericordia de Dios hace 10 años, yo no tengo que pasarme todo el tiempo anhelando esa misericordia de 10 años, porque cada día yo recibo una nueva. Cada día yo recibo algo más a mi vida. Dios va dándome más cada día de mi vida. Pero también están las obras muertas, cosas que me han hecho, violaciones, abusos, que fueron injustos conmigo, que me abandonaron. Todas esas son obras muertas. Entonces aquí es donde la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque cuando venimos a Cristo y Él derrama cuando Cristo derramó su sangre por nosotros y nosotros aceptamos el sacrificio, entonces todo lo que era culpa, todo lo que era falta de perdón y dolor, Cristo lo limpia con su sangre. Si, ahí Cristo no solamente te limpia lo malo que hiciste, sino lo malo que te hicieron. Porque a veces nosotros queremos que Dios perdone lo malo que hice, pero no queremos que borre lo malo que me hicieron. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Todas esas cosas muertas, la sangre de Cristo nos limpia. La mente necesita estar tranquila. Mi conciencia necesita estar tranquila para poder ganar esta batalla diaria. Necesito la palabra, primeramente. Pero necesito aceptar de manera correcta el sacrificio de Cristo. Cuando yo acepto el sacrificio de Cristo, ¿saben lo que yo hago? Que en vez de yo querer hacer, yo dejo que Él haga en muchas cosas de mi vida. Hay cosas que las queremos resolver, pero no, hay cosas que la palabra dice, no, entrégale eso al Señor. Déjale eso al Señor. Y esos daños y todas esas culpas y todas esas cosas, el Señor tomó nuestros pecados, los echó al fondo del mar, y ya no hay dolor, ya todo eso murió, todo eso quedó enterrado. El Señor ahora quiere sanar mi vida completamente, que mi mente esté limpia completamente. Así que la palabra, la sangre de Cristo y la tercera arma, amados hermanos, estamos hablando en el campo de la mente. Más adelante la veremos en el campo exterior. La tercera arma es el Espíritu Santo. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mira, lo que es de la carne, esas cosas pecaminosas que arrastramos, no se pueden sujetar, ni se sujetan a la ley de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Pero vosotros vivís no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amados, estas son las armas. ¿Cuáles dije? La palabra, la sangre de Cristo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Si mi mente tiene distorsión y hay alguna idea errada, equivocada que yo tenga, ¿qué hace el Espíritu Santo? Que me guía a toda la verdad. ¿Ves? Porque nosotros llegamos con muchas distorsiones, muchas ideas torcidas. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos guía a la verdad. ¿Y qué usa el Espíritu Santo para guiarnos a la verdad? La palabra. Entonces después viene el tiempo de sanidad. ¿Qué produce ese tiempo de sanidad? La sangre de Cristo. Entonces la mente se va limpiando. Mi mente va cambiando. Se va transformando, amado hermano. Y la batalla yo comienzo a ganarla en el nombre de Jesús. Pero estas 3 armas que les he dicho solamente son poderosas en Dios. Este es el punto clave. Porque la palabra la usa mucha gente. Predicadores, pastores, impíos, políticos. Señor, los políticos te hablan, no porque la palabra de Dios, no porque Dios dice, y todo el mundo te habla de Dios. Y usa la palabra de Dios. Pero esta palabra tiene efecto y es poderosa cuando se usa en Dios. Cuando yo lo que hablo lo hago en Dios y por la voluntad de Dios. No para ganar seguidores, no para ganarme a un público, no para influenciar y manipular a nadie. Esto es poderoso en mí y penetra hasta partir el alma cuando viene en Dios. Si no, la palabra va a ser simplemente una información para mí. Una información. Hay gente que se sabe la Biblia más que cualquiera de nosotros, lo que está aquí, más que yo y más que muchos de ustedes. Hay gente que usted le puede hablar y te dice, no, porque la Biblia dice tal cosa, pero no usa la palabra en Dios. Así que son poderosas, pero en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas, como dice el versículo 4, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cómo actúan estas armas? También nos dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando dice derribando todo argumento, ¿a qué se refiere? Al razonamiento. Altivez, ¿qué es? Orgullo. Orgullo. Porque nosotros, eso no tiene que ver con pobreza ni con riqueza. El orgullo es una actitud del alma en donde yo me enfoco mucho en mí y entiendo que yo valgo más que otros o que yo merezco más que otros y que a mí se me debe, a mí como que hay que rendirme cuentas. Eso es el orgullo, es prepotencia, es vanagloria. Así que las armas de nuestras milicias nos ayudan a derribar todo argumento, todo razonamiento y todo altivez, que es orgullo. También hay mucha gente que razona demasiado. Yo les voy a decir cuál es la lógica de la palabra de Dios. La lógica de la palabra de Dios es Dios y nada más que Dios. Y es la fe. Porque si usted usa la palabra de Dios con lógica humana, usted se va a poner loco. Y usted va a empezar a razonar y va a dejar de creer en Dios. Si usted dice, espérate, que no, que esa señora fue sanada de cáncer, pero que todo decía que no, que ya no quedaba vida y fue sanada de cáncer. Ok, vamos a buscar una lógica científica, búsquela. ¿La va a encontrar? No. La lógica humana no va con la lógica de la fe. La lógica de la fe es creer y punto. Creer que no hay nada imposible para Dios. Esa es la lógica de Dios. Así que, derribando esos razonamientos se pueden dar en esa parte, pero también esos razonamientos se pueden dar cuando a mí me toca enfrentar situaciones
El pueblo de Israel se enfrentó a Goliat. Y el pueblo de Israel empezó a razonar. Déjame ver a Goliat. Wow, Goliat es muy grande. Empezó a razonar. Goliat es muy grande. Déjame seguir viendo a Goliat. Goliat tiene un soldado de guerra con una, se llama esto, lo que lo cubría, con un escudo y una armadura tremenda. Entonces, vamos a usar el razonamiento. Yo no puedo con Goliat. Ese es el razonamiento. Hay cosas en la vida suya, en la vida mía, que usted se para frente a ella y empieza a razonar y dice, yo no puedo con eso, eso es imposible. ¿Cómo yo voy a resolver ese problema, esa situación? ¿Cómo la voy a resolver? Entonces, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento. David se paró frente a Goliat y su argumento fue la fe. Bueno, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es la lógica. Y esas son las armas que nosotros tenemos. Y esas armas tienen que golpear la mente, porque la mente nos va a traicionar, amados hermanos. Nos va a traicionar. Hay momentos donde vamos a razonar equivocadamente y vamos a querer resolver los problemas nosotros mismos o salir corriendo porque creemos que no podemos hacer o resolver tal o cual cosa. Dígame usted, ¿qué hay imposible para Dios? Dice la Biblia. Nada. Nada. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido. Entonces, ¿por qué razón Jesús dijo que Él había vencido al mundo y que tuviéramos confianza? Porque si nosotros lo tenemos a Él, también nosotros vencemos al mundo. Amén. Derribando fortalezas y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cautivo es preso. Esos pensamientos se meten, son intrusos que van y vienen. Usted puede estar lo más santo posible y pensando y conectado con Dios. Y de repente le llega ese pensamiento, mire, de problema, de tentación, de lo que sea. Le cruza así. Y el enemigo, que es la otra lucha que tenemos, se encarga también de ayudarle con eso. Porque le pone cosas para que usted venga en sus pensamientos. Ahí está el punto entonces, que nosotros tenemos la fuerza para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Usted tiene el poder. Esas son las armas de nuestras milicias, no carnales sino poderosas en Dios, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Si llegó esto a mi mente, en el nombre de Jesús, te vas de aquí. En el nombre de Jesús yo te tomo y te llevo preso. Y eso no va a estar más en mi vida. Mis pensamientos son estos. Es la palabra. Por eso es que necesitamos la palabra. Porque, óigame, dicen por ahí que es un número que gusta y un rifero que insiste. Porque usted, imagínese usted, si usted no recibe la palabra, se desconecta de ella. Pero entonces tiene Satanás punchándole y mandándole tentación y esos pensamientos ahí, martillándole, va a terminar cayendo. Pero si yo tengo la palabra de Dios como arma, entonces esa palabra penetra hasta partir y discierne los pensamientos. Así que la palabra me va a decir, hey, eso no es de Dios, eso está mal, eso está torcido. Entonces yo digo, ¡ay! Pero no, eso está torcido. Lo agarro y lo llevo preso a la obediencia a Cristo Jesús. Esas son nuestras armas, amados. Esas son nuestras armas. ¿Y qué más hacen estas armas? Estando pronto para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Así que la obediencia se tiene que perfeccionar. Eso no es de golpe. Por eso, como aquí hay nuevos creyentes, sepa usted algo. Este es un proceso de santificación. La victoria la tenemos, claro que sí. Pero hay que perfeccionar la obediencia. Hay que perfeccionarla. Si Cristo, que fue hombre, que fue Dios hecho hombre, dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Si Cristo obedeció, ¿cuánto más nosotros?
Hay que obedecer. Usted un día puede levantarse y decir, es que yo no tengo deseo de ir para congregarme hoy. Entonces, ¿qué pasó? Ahí vienen las almas. Primero la palabra hace así y te revela, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Bien, entonces el Espíritu viene y toma esa palabra y te la amplía. Y entonces, si es que me siento mal, lo que pasa es que mi vida no está bien, yo estoy mal. Entonces viene la sangre de Cristo y dice, no, tranquilo, borra todo eso, limpia todo eso, entierra todo eso, suelta todo eso, limpio de todo pecado. Entonces nosotros empezamos, voy a la casa del Señor. O si es para orar, o si es para estudiar la palabra, o cualquier cosa que vaya a hacer. Amados, tenemos que perfeccionar la obediencia. Ejercitarnos en la obediencia. Si usted va al gimnasio y sabe que después de un tiempecito ya le empieza a echar músculo y toda esa cosa y empieza a sentirse diferente, a rebajar, bueno, eso lo hace la constancia. Si usted va un solo día, no espere usted ir un solo día al gimnasio y esperar que ya venir con los cuadritos. Si usted tiene un solo cuadro como yo, no espere ir un día y ya venir con varios cuadritos, no señor. Hay que ir muchos días y darle ahí abdominales para que entonces me empiecen a salir los cuadritos. Amado, usted quiere tener la victoria en el Señor, no nos descuidemos, perfeccionemos la obediencia. Por eso dice aquí, estando pronto para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Hay que perfeccionarla, hay que luchar. Esta es una lucha diaria y una lucha que ignoramos, una lucha donde nosotros solamente agarramos algunas cositas de la fe. ¿Como cuáles? Bueno, ir los domingos a la iglesia, poner quizá una música cristiana, de vez en cuando hacer algunas cositas que son de Dios, de vez en cuando predicarle a otro. Entonces hacer algunas cosas que uno entiende que son suficientes. Bueno, no fumar, no robar, no matar. Y uno dice, bueno, ya, más o menos ya yo me parezco a un evangélico ya. Como que ya con esto que yo hago, parezco cristiano. Y ya, y uno se queda ahí. Y se acabó todo ahí. Es mucho más que eso. La lucha interna es más fuerte, amados, que luchar con Satanás. Porque Pablo mismo describía eso. Pablo dice, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, entonces no lo hago. Pero no soy yo, sino que el pecado que mora en mí, que me lleva cautivo, que me ataca, dice. Entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego agrega, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. ¿Usted cree que Pablo, porque era Pablo, no tenía luchas? Hay quien dijo que no. Cristo, ¿usted cree que porque Cristo era hijo de Dios no tenía luchas? ¿Y quién dijo que no? Miren lo que dice aquí Hebreos, para que usted tenga una idea de lo que Cristo pasó. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote, ahí está hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, ahí lo que te está diciendo, parafraseando esto, que como humanos nosotros tenemos diferentes tipos de tentaciones, como somos humanos. Entonces, como Cristo se hizo semejante a nosotros, se hizo humano, entonces así mismo, en esa semejanza, tuvo todas las tentaciones que nosotros tenemos. Todas. No tenemos un sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces aquí agrega un versículo que nosotros lo conocemos muchísimo, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué implica esto? Que uno lo ha leído mucho a ese, pero a veces uno no lo lee relacionándolo con el versículo anterior. ¿Qué está diciendo? Tú tienes situaciones de pecado, eres tentado, eres martillado, sientes que no tienes la fuerza y tienes problemas. Te voy a decir algo, mira, nuestro sumo sacerdote Jesucristo
sabe perfectamente por todo lo que tú estás pasando y te puede ayudar en esa debilidad. Así que acércate confiadamente, ven, echa para el trono de la gracia y ahí tú vas a encontrar el oportuno socorro. Ahí tú vas a encontrar la ayuda que tú necesitas. Aleluya. Hebreos 2, 14 al 18, y con esto concluyo. Porque Hebreos 12 del 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, eran hombres humanos, seres humanos, él también participó de lo mismo. Jesús también se hizo hombre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Por medio de la muerte Jesús destruye al que tiene el imperio de la muerte. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbres. ¿Usted sabía que el miedo a la muerte es una de las más grandes esclavitudes que un ser humano puede tener? Porque el que le tiene miedo a la muerte trata de todo lo que hace, hacerlo basado en el disfrute de la tierra y no en el del cielo. Porque le tiene miedo a morirse. Entonces, como tiene miedo a morirse, trata de conectarse más con lo de aquí. Y cuando le hablan de cualquier enfermedad, cualquier situación, ya se asusta, ya se paniquea, como dicen por ahí. Ya, ¿qué pasa? Que Cristo vino para librarnos de eso, para que nosotros podamos decir lo siguiente: bueno, estoy aquí, disfruto esta matita bonita, disfruto esta situación con mis hermanos, estoy en mi casa, disfruto con mi esposa, con mis hijos, disfruto una comida, bien, ok. Pero si la muerte llegó en ese día, si me tocó partir con el Señor, yo no tengo problema con eso. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y morir me es ganancia. Estoy listo, decía Pablo, yo estoy listo. Ya yo peleé la batalla, yo estoy listo. En el momento que Dios me quiera buscar, me fui. Pero muchos de nosotros no estamos así. Hay gente que le tiene pavor a la muerte. La muerte es tan así que la gente no habla de la muerte. Es tan así que a los vendedores de fosas en un cementerio, ¡ay, muchacho, vete ahí, chapa! Cuando le vienen a ofrecer y que un nicho, ¿no? Para que, no, ay, macho, suelta eso, me hable de eso. Incluso a nosotros no le hablamos a los hijos de la muerte, a nuestros hijos. Nosotros deberíamos hablar de la muerte como hablar de pan y agua, señores. Porque la muerte no tiene poder sobre nosotros. La muerte es una transición para los hijos de Dios. Una transición. Y Cristo vino para romper todo eso. Y Él nos socorrió a los ángeles, dice aquí en los versículos siguientes. Porque, 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció